Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Un gusto poder estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar, ahí ya está, implantes dentales, que es la mejor opción de rehabilitación oral. Y vamos a ver, por favor, señor director, la placa que nos explica que es importante la reposición de las piezas dentales perdidas. No solo por la estética, sino por la funcionalidad que implica salud dental. Existen diversas opciones a las que se puede recurrir con sus ventajas y desventajas. Actualmente, haciendo una comparación con las alternativas de rehabilitación dental, la colocación de implantes dentales es por excelencia la mejor elección en cuanto a estética, higiene y durabilidad. Y para hablar de esto hemos invitado a un especialista en el tema. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Él es el doctor César Blaires. ¿Qué tal, doc? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? ¿Todo bien? Un gusto tenerte acá y vamos a hablar de tu tema, doctor, de lo que sos especialista, máster, todo, que es la implantología. Sí, lo que siempre hablamos, ¿no? Sí. Pero sí, es mi tema, claro, es mi tema. Sí, Pero sí. como bien dicen, es la mejor opción porque no dañamos los dientes adyacentes, no tenemos reabsorción secundaria por una prótesis removible, porque siempre la prótesis removible, aunque resuelve el problema y es económico, el mismo ganchito puede producir una carie en los dientes adyacentes. La prótesis, al presionar la encía, favorece la reabsorción, aumenta la reabsorción, acelera la reabsorción. Sin embargo, al colocar un implante mantenemos nivel óseo, no se pierde hueso, no tocamos los dientes adyacentes. O sea, solamente son ventajas porque no le hacemos daño a otra parte de los dientes para solucionar un problema funcional o estético. O sea, que sí es la mejor opción, siempre y cuando se haya perdido la pieza dental, lógicamente. Claro. Doctor, mucha gente tiene, puede ser miedo a la colocación de implantes dentales, que puede doler mucho, qué sé yo. Tiene también un poco de desconfianza a ver si me va a quedar bien o después se me va a caer o me van a hacer, no sé, unos dientes que no parezcan normales, reales. Sí, naturales. Y también es como que, no sé, porque vieron otros resultados que no les gustaron, entonces piensan que, bueno, que eso va a ser siempre. O conocen a alguien que tuvo muchos problemas, pero cada paciente es diferente, cada persona es diferente y cada situación, ¿verdad? Cada paciente es diferente, es cierto, pero por ejemplo lo que no es normal es que todos los implantes fracasen, que no se le dé solución y tampoco se le devuelva dinero. Ya. O sea, eso es parte de la base de que no se están haciendo las cosas bien y tampoco se tiene ética personal sobre todo, ¿no? Lo primero, hay que evaluar el caso, como siempre digo. El diagnóstico es la herramienta o la pieza fundamental para conseguir un buen tratamiento. Y sí que el profesional utiliza técnicas poco invasivas, lo que decide del dolor, del miedo a la inflamación. Nosotros en muchos casos colocamos un implante en 5 o 10 minutos y el paciente está esperando, bueno, ya terminaste, pero si el otro me hizo o yo en otro lado me dieron un montón de puntos, se le inflamó. Si podemos utilizar una técnica mínimamente invasiva, la vamos a utilizar. En el 97% de los casos la estamos haciendo. Hay un 3% que no se puede porque no se puede, pero el porcentaje de utilización de técnica mínimamente invasiva es muy alto en nuestro consultorio. Entonces el postoperatorio también es magnífico y entonces el resultado también es ideal, porque si se utiliza una técnica mínimamente invasiva se le puede colocar el provisorio a los 2 o 3 días. Ya es cuestión de que el protésico fabrique la prótesis. Normalmente a la semana suele estar cuando es una rehabilitación. Entonces aceleramos la cicatrización, aceleramos que el paciente pueda masticar y la parte estética, que mentalmente también al paciente le viene muy bien. Su autoestima mejora, entonces también la aceleramos. Entonces todos son ventajas cuando podemos utilizar una técnica mínimamente invasiva. Hay una tendencia en implantología oral de que dice que eso no se puede hacer y puede fracasar, pero eso está más que demostrado que la efectividad es igual. Lo que pasa es que hay que saber elegir los casos, cuándo se puede utilizar una técnica mínimamente invasiva y cuándo no.
Otro problema que tiene las técnicas mínimamente invasivas es que en un implante bifásico son más complejas de usar. Si se usa un monofásico es más fácil de usar. Ya. Por el diámetro, por las características del implante, porque podemos doblar el implante. En un monofásico no se puede. La parte protésica muchas veces no la podemos hacer si usamos una técnica mínimamente invasiva porque el hueso está lateralizado, entonces va a quedar mal. Entonces ahí tenemos una desventaja en cuanto a la técnica, al tipo de sistemática que utiliza el profesional, y por eso muchas veces prefieren utilizar la técnica clásica, que es bisturí, anestesia, bisturí, abrir, incisión, separar encía, colocar el implante y suturar. Y lógicamente ese postoperatorio va a ser mucho peor que un postoperatorio de una técnica mínimamente invasiva. Claro. Ahora se está apuntando justamente a todo lo que sea mínimamente invasivo en todas las áreas de la medicina y más aún en la odontología, doctor. Sí, el objetivo siempre es ese. La técnica mínimamente invasiva, el postoperatorio ideal y reducir los tiempos en que el proceso termine. Ya, la cirugía termine. En vez de esperar 6 meses a un año, lo que se preconiza ahora son 3 meses. A los 3 meses el paciente ya debe tener su prótesis definitiva. Y a la semana o 15 días máximo tener su prótesis provisoria, siempre y cuando que se pueda, lógicamente. Claro, perfecto. Y, doctor, ¿qué parte tiene que hacer el paciente para que funcione bien esto? El paciente simplemente sigue las indicaciones, pero el paciente no es culpable de si el implante fracaso o no, a menos que se vaya a masticar al poco tiempo con la encía, pero no va a poder porque le duele. Claro. O sea, nunca se le puede echar la culpa al paciente porque sería absurdo. El paciente siempre hace lo que se le dice. Claro. Cuídate esta zona, no puedes masticar, por ejemplo, el lado derecho, cuidar la masticación, la alimentación, el enjuague que tiene que seguir, la higiene. Normalmente el paciente siguiendo las indicaciones no tiene por qué tener problemas. Y usted mencionó algo de la ética y de devolver el dinero. ¿Qué es eso, doctor? Yo, de mi punto de vista, yo siempre hablo de mi punto de vista personal. Yo no le juzgo a nadie, pero digo cómo yo actúo. Sí. Nosotros colocamos un implante, sobre todo los unitarios son los implantes más complejos de tratar, por increíble que parezca. Una rehabilitación, nosotros vamos a colocar 6, 8 implantes y si fracasa podemos volver a colocar. Pero si colocamos un implante y fracasa, ahí tenemos que volver a colocar el mismo implante. Claro. Tenemos que hacer otra técnica o esperar que se regenere el hueso. Naturalmente esperaríamos un mes, 45 días. Y entonces si vuelve a fallar, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que buscar otra técnica. O sea, se nos van complicando, se nos complica la situación y sobre todo las opciones de tratamiento. Por eso con un unitario hay que ser mucho más preciso. Si a mí me pasa, que nunca me ha pasado, pero si me llega a pasar, pruebo 2, 3, 4 veces y el implante no funciona, yo le devuelvo el dinero. Yo no me voy a quedar con el dinero de nadie. No porque haya hecho mal mi trabajo, sino porque en esa situación no se pudo. O sea, ya hicimos todo lo humanamente posible, con todas las técnicas que conocemos, le dimos un tiempo de espera y no funciona. Nosotros hemos tenido casos que hasta en 3 ocasiones le hemos colocado y sí ha funcionado. Además está en la literatura que hasta en 3 ocasiones se puede. Y después no es porque a la tercera vaya la vencida, pero que está en la literatura. Y es por lo visto por una formación del tejido óseo de nuevo. Si un implante se coloca, al colocar ya se ve que el hueso no está firme, es mejor quitar el implante. Antes se pensaba que se iba a formar hueso y se le dejaba, aunque se movía, se le dejaba 2 o 3 meses. Perdíamos tiempo, perdíamos hueso, se reabsorbía. Era peor. Ahora sabemos que si el implante el día de la colocación no tiene una estabilidad buena, mejor quitar, ver qué pasó, ahí sí, y hacer otra incisión, ver si hacemos un injerto, en fin, valorar qué podemos hacer. Fantástico, bueno, importantísimo saber todo esto antes de seguir con el programa. Vamos a hacer un corte y enseguida estamos con mucho material y vamos a ir hablando de la mejor opción de rehabilitación oral, implantes dentales. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Olaires. Nuestro tema de hoy, implantes dentales.
Doctor, ¿por qué es la mejor opción de rehabilitación oral? Bueno, como dije antes, por varias razones. Primero, porque no hacemos daño a dientes adyacentes. Podemos hablar de diferentes tipos de prótesis. Eso es lo mejor que veamos aquí. Bien, tenemos el típico puente fijo. Me falta una pieza y yo no quiero una prótesis, no quiero un paladar, no quiero nada. Me faltan unas piezas aquí y yo quiero algo fijo. No quiero ganchito, no quiero nada. Bien, ¿qué se hacía antes? Se desgastaban los dientes adyacentes 2 milímetros y se colocaba una prótesis fija. Entonces se coloca la prótesis fija y esta prótesis va cementada. Claro, eso es prótesis, no es implante. No, entonces por eso digo... Pegadito. Claro, voy a aplicar la ventaja, ¿no? Sí. Entonces, en este caso estamos desgastando 2 dientes sanos, sin caries, para tapar una ausencia, porque nos falta una pieza. Bien, aquí estamos haciendo daño a 2 dientes sanos. Sí, para poner uno. Claro, no tiene mucho sentido, porque si podemos colocar un implante, ¿para qué vamos a colocar? Vamos a desgastar los dientes ya. Al poner un implante ahí, ya no se tocan los dientes al lado. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del diente aquí delante, que nos falta. Sí. Entonces tendríamos la misma opción, si colocamos aquí. Y ahí pones un implante nomás. Ahí ponemos solamente un implante. Sí. Ahí. ¿Ves? Y colocamos su funda y no tocamos los dientes adyacentes. Y mantenemos el nivel óseo también en la zona. El hueso también se mantiene. O sea, otra ventaja, aparte de que favorece que no se reabsorba el hueso, no tocamos los dientes adyacentes. Entonces, siempre va a ser mejor esto que desgastar y colocar una prótesis fija. Cuando imagínate que le falten una pieza aquí, otra pieza aquí, porque estamos 3, 2, 4, 6 piezas estamos gastando para colocar 3 piezas. O sea, estamos haciendo un daño tremendo, un diente que no... Otra cosa es cuando queremos hacer una rehabilitación por estética, los dientes están desgastados, mal posicionados, entonces ya hacemos una rehabilitación, le colocamos carilla, le colocamos funda. Es otra cuestión que se hace. ¿Colocas carillas también, doctor? También, claro, colocamos también, por supuesto. Todo lo que sea prótesis hacemos sin problema. La carilla es otro tema también. La carilla, el problema es que hay que desgastar tus dientes. Es cierto que hay una técnica ahora de que le llaman lente de contacto, pero siempre hay que desgastar algo. O sea, ¿por qué colocamos carilla? Porque los dientes suelen estar torcidos, desgastados, fracturados, mal angulados. Queda más lindo después. No, después queda muy bonito, pero a lo que me refiero es que dicen que no desgastan el diente. Tenemos que desgastar porque si un diente, voy a doblar la funda. Mira la funda, la doblé. Si tu diente está así y el otro diente está recto, este diente, ¿cómo lo vamos a corregir? Tenemos que colocar más material y tenemos que desgastar este pico de aquí para que sea igual al otro. Porque si yo encima coloco el material, por muy lente de contacto que sea, se va a ver un bulto. Claro. Y aquí se va a ver una depresión. Entonces tenemos que desgastar y colocar para que quede igual y poner. Para que quede igual. Y después le damos la forma. Más todavía si colocamos un diente, 2 dientes, 3. Si hacemos una rehabilitación no hay problema porque se hace un modelado completo. Pero siempre hablamos de un diente, 2. Por eso siempre las carillas se colocan del segundo premolar o primer molar hasta el otro. Para que quede todo igual. Claro. Entonces pasando de este tema a usar, por ejemplo, prótesis removibles. ¿Qué desventaja tenemos las prótesis removibles? Pues las prótesis removibles, aquí tenemos una prótesis, por ejemplo, que tiene unos ganchitos. Esto es un paladar completo. ¿Y así el paladar de metal? Este es soportado sobre los 2 caninos, los 2 ganchitos. Pues imagínate esto, la fuerza que hace aquí, primero la presión que le hace sobre estos 2 dientes, que toda la carga va sobre esos dientes que al final van a fracasar. Y esta parte cuando se mastica también va a producir reabsorción ósea porque toda la presión va atrás. Y al tener el paladar cubierto, no influye en el gusto de la comida y todo eso. Hay gente que dice que no da menos sabor, pero el gusto está realmente en la lengua. Sí, eso es la percepción. Pero al tener... la sensación sí, vos tenés una cosa pegada ahí. Claro. Pero claro, en este caso, si no tenemos paladar, la prótesis no se va a poder sustentar. Claro. Tiene que tener paladar sí o sí. Pero volvemos al tema, aquí se va a reabsorber, o sea... ¿Se reabsorbe con la prótesis? Porque la prótesis está haciendo cada vez que masticas presión. O sea, si vos no tenés dientes, no te pones una dentadura, por increíble que parezca, se va a resolver menos que si tenés una prótesis removible.
porque la prótesis está haciendo presión constante sobre Cualquier tipo de prótesis removible en la zona. No es lo mismo, como dijimos antes, que te falte un diente, Ya. es más probable que produzca carie por los ganchitos, que una prótesis de esta característica que es totalmente un Ya. paladar casi completo. Entonces, tampoco es recomendable. Ahora, lógicamente, muchas veces viene la parte económica, que no me puedo gastar, y me pongo esto, pero esto es crónica de una muerte anunciada. Al final, estas dos piezas van a fracasarte también, por sobrecarga. Ya. Entonces, aquí cuando tenemos este problema hay que plantearse, vamos a dar una solución duradera, no algo que me dure un año y ahora, y que te haga daño. Y ahora me quedo sin diente encima. Entonces, Claro. esos son los factores que hay que valorar también. Bueno, y justamente tenemos este material que habla de prótesis removibles. A ver. Prótesis removible. Indicada para sustituir zonas edéntulas, es decir, donde falta una o varias piezas dentales. Se pueden fabricar de diferentes materiales como la resina acrílica y el cromo cobalto. Son más económicas, pero la desventaja es que requieren soporte en los dientes existentes, además de una porción en la zona del paladar, donde se depositan alimentos, requiriendo ser removidas para higienizarlas. Se han hecho varias cosas que no se deben hacer. A ver. Primero, esa prótesis pequeñita de aleta que se llama cangrejo, porque parece un cangrejito, Sí. está totalmente contraindicada porque es tan pequeña que durmiendo se puede desprender y te puede atragantar. Ya varios casos de asfixia en el mundo se han muerto por su prótesis, porque es muy pequeña. Ajá. Una prótesis tiene que ser bilateral. Aunque solamente te falte un diente de un lado, tiene que ser bilateral. Primero para soportar y para evitar atragantamiento en el caso de que se te vaya hacia atrás. O sea, eso está recomendado. O sea, si pasa eso, el odontólogo va a la cárcel porque está haciendo algo ilegal. Segundo, este tipo de prótesis que ahí también mostró, han hecho algo que no se recomienda hacer, que es desgastar en la zona de déntula, digamos aquí, como un agujerito, aquí otro agujerito, para que esto encaje mejor. Aquí vemos se llaman topeoclusales, esto que está aquí. Sí. Le han hecho un agujerito para que encaje, claro que va a encajar, pero ese agujerito se va a formar caries, sí o sí. Wow. Porque vos le estás haciendo un agujerito para que entre. Nunca Claro. se tiene que hacer ningún agujero para que entre la prótesis. Es muy difícil de limpiar porque es tan pequeño y por ahí vas a producir una carie que va a llegar al nervio seguro. Los topeoclusales se diseñaron para que haya una sujeción, pero por el mismo diseño de la prótesis, no por que haya una cavidad. Esas son técnicas que se han usado muchísimo, pero que no se recomiendan porque estás favoreciendo que tenga caries ahí. Va a tener caries seguro, o sea, sí o sí, y va a llegar al nervio. Entonces los suyos son topeoclusales, como vemos aquí, pero que el diseño sea tan bueno que abrace los dientes. ¿Ve cómo abraza los dientes? Y esa sea la sujeción, no por la cavidad que se mete. No el ganchito tampoco. Exactamente, no, el ganchito, el de fuera, el conector que se llama conector mayor, conector menor, bueno, tiene su nombre técnico, ¿no? Entonces, los ganchitos están bien, pero este topeoclusal, es lo que no hay que hacer un agujerito Sí o para sí que tiene que tener ganchito. Sí, si no, no se va a sujetar. Topeoclusal es lo que puede tener o no, hay veces que se le quita, pero el ganchito de fuera y los ganchitos dentro, esto que ves aquí tiene que tener, en las piezas donde se va a sujetar. Y a veces tiene también otro tope aquí, pero con esto, fíjate que todos estos son dientes que tiene y lo que no tiene son dos de un lado y dos del otro. Y mira el tamaño de la prótesis. Pero esta prótesis está bien hecha. Aquí si colocamos una prótesis chiquitita como la que vimos en la imagen, esto está mal hecho, esto te puede atragantar. O sea, lo correcto es una prótesis bilateral, siempre aunque te falte una pieza, para evitar problemas, lógicamente. Perfecto. Bueno, ¿y el material de las prótesis removibles, doctor? ¿Siempre tiene que tener metal? Siempre tiene que tener, no, puede ser de acrílico. Ahora hay una cosa que se llama Multiflex, que es una Flexite, perdón, Multiflex, no sé dónde me salió. Flexite, que es como si fuera flexible, como si fuera un chicle, pero el objetivo cuando se diseñó era hacer así, colocar y que se quede encajado. Pero no funcionan, saltan, se rompen mucho. Es mucho más estético porque es como transparente, color rosado, y no se ve. Quedan muy bien, pero se suelen romper. Después tenemos las de acrílico normal, que sería como esto.
que ya vimos antes, que es de acrílico, y puede tener, así le podemos no poner metal. A mí me molesta que sea metal. Claro. Me da una impresión que va, no asquito. sé, que Pero, sí, que sí, te va a dar una cosita claro, ahí. pero si te fijas, la resina rosa está por fuera, el metal está por dentro. Sí. El metal tiene que tener porque si no se va a romper. Claro, pero ahí ese paladar no se podía poner también todo rosadito. Sí, pero cuando no, sí, normalmente se puede poner, pero aquí en el centro casi siempre suelen llevar metal. Porque el grosor llega a un momento en que es tan fino que se parte el paladar. Ah, ya. Entonces, es una forma de prevenir. Hay otras formas de hacer. Se puede hacer sin esta estructura tan gigantesca. Sí. Se puede colocar unas barras más finas que no se vea y que por fuera también tenga Claro. resina. Porque esa persona está así, se ríe, jajaja, y se le ve el metal ahí. Se le puede colocar, no hay problema. Este es un diseño, Ya. como cualquier Claro. otro. Y un material que no A sirve mí me también preocupa mucho para- la estética. como a todo el mundo. Pero que se puede hacer. Sí. Eso no es ningún inconveniente. Ya. Todo se puede hacer. Bueno, y las prótesis removibles pueden ser para un diente, pueden ser para necesidad de, no sé, 4 o 5 o para toda la boca. Como este que es 2 de pilar y el resto completo. Ya. Puede ser parcial, puede ser... Hay diferentes estructuras de Kennedy, se llama 1, 2, 3, 4, según la pérdida, según la variación, Ya. según lo que le varíe, lo que le falte, y con eso se consigue hacer la prótesis. Pero sí, la prótesis removible es una opción. Temporal, pero es una opción. Ideal implante. Yo sé que la parte económica influye. Nosotros Sí. también tenemos una opción de pagar en 10 meses sin intereses, o sea que está muy Ah, bien. qué bueno. También tenemos esa opción. O sea que damos opciones muchas veces y 10 meses. sin en 10 intereses meses. se puede pagar, sin problema. Fantástico. Sí. Bueno, hacemos un corte mientras todo el mundo está calculando cuánto le va a salir. Volvemos enseguida. Bueno, yo le estaba diciendo al doctor, practicidad. Yo estoy en una etapa de mi vida que todo tiene que ser práctico sin dar tantas vueltas. Y me parece que el tema de implantes dentales es muy práctico, doctor, ¿verdad? Claro. Sobre todo porque evitas complicaciones. O sea, tener una prótesis removible, lo que estamos hablando antes, es desagradable. O sea, es una solución, pero notas una cosa ahí, después cuando comes se te pega toda la comida, tenés que llevar el cepillo de dientes a todos lados, hilo dental, no sé, no se ve bien. Después el ganchito también. En fin, lo suyo es colocar un implante siempre que Eso se pueda. sería lo ideal. Eso Es siempre, el ideal. siempre es lo ideal desde todo punto de vista que veamos. Practicidad, eficacia, higiene, no dañamos los dientes adyacentes, en fin, lo que ya hemos estado hablando. Perfecto. Bueno, y nosotros vamos a seguir viendo materiales y este siguiente material habla de una prótesis fija, porque la anterior era removible. Ahora es fija de metal, cerámica y o circonio. Vamos a ver, por favor, y el doctor nos explica. Prótesis fija de metal, cerámica y o circonio. La ventaja ante las prótesis removibles es que no tienen una porción en la zona del paladar. Van cementadas, no requieren ser removidas para higienizarlas, brindan naturalidad en la apariencia y ajuste. La desventaja es que se basan en desgastar los pilares, es decir, los dientes adyacentes a las zonas edéntulas, lo cual es un perjuicio para esas piezas. A nivel económico, son más costosas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que ya mostramos, que es Era lo mismo. igualito eso, Igualito ¿verdad? esto, vamos a poner que sea circonio, sea metal, cerámica. En este caso es solo resina, porque es un provisorio, ¿ok? Y ahora tenemos, por ejemplo, un caso extremo, que aquí no tenemos ni una pieza atrás, no podemos poner nada fijo, supuestamente. Pues, ¿qué hacemos? Colocamos 3 implantes y uno de ellos inclusive lo angulamos con una angulación de 45 grados en una apófisis pterigoides, que es un hueso que tenemos aquí, porque aquí teníamos el seno maxilar y no podíamos elevar el seno
estaba muy cerca. Y hemos corregido sin desgastar dientes. Ese es el de arriba, El de ¿verdad? arriba a la izquierda. Entonces colocamos y entonces con una prótesis de la otra que hemos hablado no podemos resolver esto. Sin embargo aquí queda perfecto. Esa persona tiene todos los dientes menos esos. Menos de ese lado, Ya. lo que estábamos hablando antes. Sí. De hecho esta señora tenía una prótesis removible con paladar con gancho Sí. y es lo que quería quitarse. Estaba harta de la Claro. prótesis, además bruxista y se fijan muy desgastados los dientes. Sí. Bruxista. Entonces la solución ideal es colocar esos dos implantes, ¿sí? Y queda perfecto. Y ahí está, se nota el implante así de Angulado en costado, 45 angulado. grados. Está en 45 grados. Fantástico. Esa es otra opción de rehabilitación también que no hemos hablado, pero que es muy interesante. Genial. Bueno, y ahora llegamos a la mejor opción, implantes dentales. A ver. Implantes dentales. Existen varios tipos de materiales para su confección, como el titanio y el circonio. La gran ventaja que presentan es que no se deben desgastar los dientes adyacentes. Se utiliza el hueso disponible de la o las piezas extraídas. Tampoco llevan una extensión en el paladar y no se deben remover para higienizar, ya que están osteointegrados y o impactados en el hueso del paciente, dependiendo del tipo de implante. Sí, ahí por ejemplo hicieron una técnica mínimamente invasiva, muy bueno, a través de la encía, no hubo corte. Al principio se marcó con una fresa para un bisturí que se llama, para quitar ese capuchoncito de la encía. También se puede hacer, pero ya hoy en día no hace falta ni eso, a través de la encía se coloca, porque así garantizamos que la encía se va a cicatrizar mucho más rápido. Claro. Tenemos un bisturí circular que se llama que quita ese capuchoncito, pero ya ni hace falta. Antes se pensaba que esa encía podía infectar la cicatrización, ahora sabemos que no tiene nada que ver, no influye con el hueso. Entonces directamente colocamos la fresa de 1 milímetro. En ese caso, si te fijaste, usaron 3 fresas, una para la primera fresa que es la cortical, otra que es la que marca y la última se llama de terraja, que es para marcar la circunferencia, o sea, en los cortes que tiene la rosca del implante. Con un implante monobloc, con una fresa lo hubiéramos colocado. O sea, por eso digo que un implante bifásico, si hay poco hueso, no se puede usar. Por eso tiene tantas complicaciones y casi siempre tenemos que terminar haciendo un injerto para colocar un bifásico. Sin embargo, un monofásico tenemos todas estas ventajas. El resto es igual. Si trae y colocar el pilar o sin pilar. Primero mostraron quitando el capuchón y después colocando el pilar y con la prótesis colocada. Ahí no va a variar, lógicamente, con la prótesis. Pero tenemos también el tema del tornillo. Aquí en este sistema no hay tornillo, no hay aflojamiento de tornillo. Por eso nosotros usamos mucho el sistema monobloc, porque tenemos muchas menos complicaciones con ese sistema. Claro. Bueno, y por eso es la mejor opción, doctor. Por eso es la mejor opción. Yo siempre pienso que la mejor opción es un implante. Y inclusive antes estábamos hablando del coste y todo eso. Nosotros por eso damos facilidad. Siempre damos 10 cuotas sin interés. Hay casos inclusive que el paciente me dice, yo te puedo ir entregando y después al final me hace la cirugía. No hay ningún problema porque entiendo que hay veces que la economía de cada casa es diferente y no la alcanza. Yo nunca digo que no, siempre que sea algo razonable, pero vas entregando, vas juntando y después te hace la cirugía. También se puede hacer, no hay ningún inconveniente. No, pero es importante porque es una inversión, que uno hace además de la parte estética, es una inversión que uno está haciendo en la salud, porque qué incómodo es no tener los dientes o que te falten, y muchas veces creíamos antes, ¿verdad?, de que, bueno, no importa si ni se ve ahí los de atrás, pero influye en la salud bucal, influye en la salud del cuerpo, y también los dientes del otro lado, si te faltan los de arriba, los de abajo, van creciendo porque están buscando. Eso aprendimos también acá con el doctor. Sí, sí. El antagonista al no tener, o sea, el que choca al no tener, se va alargando y va creando otro problema, porque esa pieza, igual cuando quieres rehabilitar, la que te falta, ahora la de abajo está larga, así tenemos que hacer el tratamiento de conducto, desgastar la pieza y colocarle una corona para que tenga espacio para la corona superior, por ejemplo, porque si dejamos como está, se va a ver una pieza gigantesca y arriba se va a ver una pieza muy pequeña. Claro. Entonces, por eso siempre le digo al paciente que no se mire solamente la estética así, sino que muerda.
porque tiene que morder y al morder tiene que ver que esté todo alineado, porque la altura, la forma, la anchura, depende mucho de la mordida del paciente y no es lo mismo hacer una rehabilitación completa y colocar un diente. Claro. Porque ese diente tiene que encajar con el resto que ya tiene su tope. Claro. Entonces no podemos colocar mucho más largo, por mucho que queramos no podemos, porque el tope ya está. O sea, no se puede colocar solamente mirando la estética. Exactamente. Tenemos que ver la mordida. Claro. Porque es muy fácil, el protésico te hace una prótesis espectacular, no puedes cerrar la boca. Pero qué linda queda, no puedo cerrar. Claro, porque te choca. ¿Y por qué te choca? Porque el de abajo está girado, está torcido, y ese diente es con el que tiene que tocar. Y eso es lo que hay que ver. O sea, que no es tan estética, siempre hay que morder. Lógicamente, la estética es importante, es que te quede bonito, ¿no? La funcionalidad. Lo primero. Lo primero ¿verdad? Y después que quede lindo. Y después que quede lindo. Y se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas, por supuesto. Entonces no hay problema. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, ¿les parece? A la vuelta vamos a seguir hablando de esto, la mejor opción de rehabilitación oral, los implantes dentales. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Además de todo lo otro que ya estuve contando al inicio del programa. ¿Pero por qué reitero esto? Porque estamos hablando de implantes dentales. Y qué importante es cuando uno va a consultar, por el motivo que sea, buscar a un profesional especializado en ese tema, ¿verdad? En este caso estamos hablando de implantes dentales. Bueno, si uno tiene que consultar por algún problema del corazón, uno va con un especialista. Entonces, eso tenemos que buscar. En la página del Ministerio de Salud está la lista de todos los médicos que están, ¿cómo se llama eso? Registro profesional. Registro profesional y que están avalados por el Ministerio. Eso es importante también de buscar, porque normalmente no lo hacemos, ¿verdad? Pensamos que ya porque dice que es, ya es, y bueno, siempre es mejor cerciorarse antes de entregar, porque uno va y se entrega al médico a que uno confía en el profesional. Entonces es mejor cerciorarnos de eso antes. Bueno, y ahora, doctor, vamos a seguir hablando de implantes dentales. Tenemos 2 materiales más, ¿le parece? Muy bien. Veamos, por favor. ¿Qué son los implantes dentales bifásicos? Son los implantes de titanio que se llevan usando desde hace más de 55 años con una efectividad a largo plazo demostrable por los numerosos estudios científicos que existen. Son llamados bifásicos porque constan de 2 partes. La imagen describe muy bien lo que es un bifásico. Una parte, otra parte, otra parte. Después hay que atornillar otra vez. O sea, tiene su complejidad. Y así todo, ahí vimos un implante que la corona al final, la prótesis está atornillada. Ese tipo de implantes, si no se ajusta bien el pilar que viene ya con la corona, se afloja constantemente. Por eso se diseñó un sistema que se llama cemento atornillado. ¿Eso qué quiere decir? Se atornilla el pilar y después se toma una medida y se manda a hacer la funda que va a ir cementada, pero con una chimenea, un agujerito, para poder apretar en el caso de que se afloje. ¿Qué suele pasar? No se suele aflojar porque hay una disipación de fuerzas, una va al pilar, otra va al cemento y otra va al capuchón, al tornillo. Entonces, no es tan directa la presión como cuando atornillamos la corona del implante, que toda la carga va al tornillo. Entonces se puede romper o se puede romper el implante. Aquí tengo justamente, el otro día sacamos este implante. A ver, ¿cuál es la parte? Esta. A ver si se puede mover de lado. ¿Qué hay que ver? Que está roto el implante. Ah. Está partido, no sé si vamos a poder ver. A ver si se puede ver. Un implante roto.
partido, por sobrecarga. ¿Dónde está roto, doctor? A ver. Porque es muy cortito. Si te fijas en un lateral, se ve perfectamente la pieza rota. Ahí se ve. Del lado ve. Tengo que alargar el brazo para ver. Tiene como una, ¿ves? Así como una pista. Ah, bueno, sí se ve. Les cuento. Sí. Sí, porque Está roto. ¿Y por qué se rompió? por sobrecarga. Este sería un implante entero, ¿no? Sí, Este es un implante entero. sí. ¿Ves cómo tiene? Claro, claro. Que puede ser más largo. Mide 3 milímetros, no hay implante 3 milímetros. Entonces, Ya. justamente por sobrecarga, ¿Y por qué está dentro de ese sobrecito? Porque usted tiene ahí en su consultorio y cierran todo, Claro, ¿verdad? nosotros esterilizamos, Claro. entonces, sacamos al paciente y esterilizamos después. Está estéril, Ya. justamente. Entonces, que por cierto se abrió, hay que esterilizar, ¿verdad? De tanto toquetear. Entonces, eso es fruto de una sobrecarga, un mal diseño en la prótesis. Por eso se rompe el implante, que es muy difícil que un implante se parta. Primero Pero se parte el rompió tornillo. la parte de arriba. No, la parte de lo que... Del sí, impl- de la Porque- mitad para arriba. Eso. La eso. unión, digamos, y Eso. quedaron 3 milímetros. Este implante tenía 10 milímetros, se rompió en la parte 7 milímetros y quedaron 3. Dios mío. Enterrado. Pero le vamos a asustar a toda la gente, doctor. ¿Por No. qué se rompen los implantes? Estoy explicando por qué pasa, porque hay un mal diseño. Por Ah. eso estos son los implantes bifásicos. No quiere decir que los implantes bifásicos sean malísimos, sino que tienen que tener mucho más cuidado al profesional, o sea, más todavía que sea especialista. Por lo que Ya. hablé, el tornillo para sujetar el pilar, después el tornillo para atornillar, pues todo eso hace que haya que haya que ser mucho más detallista a la hora de diseñar y fabricar y colocar la prótesis. Si no, se rompe. Es difícil, pero se rompe. En este caso eran 2 implantes fracturados, uno al lado del otro. O sea, sobrecarga. Ya, ya. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Una explantación, quitamos los implantes y le colocamos otros 2 implantes bien puestos. Doctor, ¿y qué se hace para que una vez que se pone el implante no penetre la comida y las cosas? Porque no se va a sellar así al ponerse nomás como un diente natural. Claro, el objetivo en un bifásico es que el pilar esté bien atornillado, si hacemos cemento atornillado, y a la hora de colocar la corona, que la corona selle ese pilar ¿Cómo va a sellar? con el cemento. Primero con el ajuste, que tiene que ser un ajuste que Sí. tiene que sujetarse bien con las paredes, y después con el cemento. Ah, ya. Por eso los implantes bifásicos son los que tienen periimplantitis, porque hay muchas partes involucradas. Ya. Está el tornillo que une al pilar, y después está la corona que se une a través del pilar. Y si fuera el tornillo directamente de la corona al implante, peor todavía. Entonces, siempre en esa unión es donde se produce que haya acúmulo de bacterias, y ahí se produce la preimplantitis, con la infección por acumulación Sí. de bacterias. Bueno, pero aclaremos también que hay muchos implantes dentales bifásicos que se Funcionan pusieron bien y perfectamente. que funcionan perfectamente. Pero requiere mucho más cuidado a la hora de la higiene, Ajá. del mantenimiento. Ya. Es más posible que te pase, se te puede aflojar un tornillo, se te puede Sí. romper un tornillo, y vas a tener preimplantitis. Si vas a tener. Con un monofásico no hay preimplantitis, porque no hay posibilidad de que se acumule la bacteria, Ya. porque no hay ninguna zona de unión. Esa es la gran ventaja. Perfecto. Bueno, y justamente ahora vamos a hablar de los implantes monofásicos. A ver. ¿Qué son los implantes monofásicos? Son de una sola pieza. El pilar viene integrado al implante. No tienen 2 partes separadas y como medio de unión un tornillo. Una de las ventajas es que se reducen los tiempos de cicatrización, ya que con una sola fresa se consigue insertar el implante, ideal para casos extremos con poco hueso. Que es bastante más complejo de manejar. Tiene que haber mucho hueso, porque eso no se pueden tallar, no se pueden desgastar, no se pueden doblar, no se puede ajustar. ¿Cuáles? Lo de circonio que vimos ahí. Ya. Es un implante bastante complicado de manejar, pero sí existe también en el mercado. La ventaja del mundo del monobloc, lo primero es que podemos, con un poco hueso, podemos colocar el implante con la técnica mínimamente invasiva. O sea, nosotros vemos en la tomografía, vemos que tenemos 3, 4 milímetros, pero tenemos una altura de 6, 8, colocamos directamente sin hacer ningún tipo de incisión ni dar punto. Sin embargo, con un bifásico es imposible. Tenemos que hacer una incisión, tenemos que ver dónde colocar, tenemos que muchas veces expandir.
El monobloc no tenemos que hacer nada de eso. Si encima es del diseño que nosotros usamos, que es muy autorroscante, como vemos aquí, este diseño hace que con una sola fresa de 1 milímetro nosotros podamos colocar el implante directamente sin expandir, sin hacer ninguna técnica más. Sin embargo, con el bifásico necesitamos crear el espacio, colocar, hacer lo que se llama la terraja, marcar. O sea, ya perdemos hueso, estamos desgastando el poco hueso que hay. Aquí no desgastamos nada, sino que directamente colocamos el implante. Aparte de eso, no tiene tornillo intermedio, no se va a aflojar. Otra ventaja, podemos doblar el pilar que está arriba, que viene incorporado en este cuello, podemos doblar hasta 45 grados. Entonces, este caso que expliqué antes, pues gracias a un bifásico. El que está angulado. Exactamente. No sé si se ve ahí. A ver, mueve un poquito, los doctor. Los dos son, perdón, monofásicos, no bifásicos, son monofásicos. Sí. Entonces los dos... Ahí más o menos se ve. Bueno, la cuestión es que está, yo les traduzco, está inclinado. Sí. Sale así totalmente. Uno está recto y el otro está inclinado. Sí. Entonces, los dos inclinados sería complicado rehabilitar. Por eso uno siempre tiene que estar recto. Ya. Pero entonces, al estar inclinado, después le pones, le doblas así y la corona queda perfecta. Claro, en este caso nosotros queríamos que entrar en esta posición porque si llegamos a ponerlo recto, si te fijas, iba a quedar muy alto en relación a este. En este caso nos vino bien la angulación. Como entró, se colocó. O sea, qué genial. Y queda perfecto. Sí. Entonces, desde mi punto de vista y por mi experiencia, lógicamente, los implantes monobloc son la solución ideal para todos los casos. Es cierto que también nosotros colocamos implantes bifásicos, pero en circunstancias muy especiales. Por ejemplo, te falta una pieza, ahí solemos colocar. Porque tiene que estar protegido a los lados. Para carga inmediata es un implante que no suele responder muy bien. Necesitamos un implante ¿Por qué, perdón, doctor, por qué si le falta un diente le pones el bifásico? Porque tenemos dientes a los lados adyacentes que protegen. Entonces no hay una masticación directa mientras se va produciendo el proceso de cicatrización, porque yo coloco normalmente el implante con el pilar. No suelo dejarlo enterrado, coloco el implante y coloco ya el pilar. Ya. Aunque le dé punto, ya cicatriza, entonces en vez de 2 cirugías hacemos una. Ya está listo, la encía va cicatrizando y se va quedando con sus pilares puestos y no hay que hacer más otra cirugía. Y entonces prefiero, por experiencia, que los dientes adyacentes protejan. Si mastica, no hay una carga directa. Si cuando están solos o una rehabilitación o un implante inmediato por extracción, si el implante es corto puede fracasar también. Ya. Bueno, evidentemente uno no es quien va a decidir qué tipo de implantes se le va a poner, sino es el profesional el que tiene que sugerir, bueno, en tu caso creo que es mejor esto, ¿verdad? ¿Es así, doctor? Sí. Normalmente al paciente lo que se le explica es lo que vamos a hacer. No se le dice el tipo de implante, pero sí nosotros le explicamos lo que nosotros usamos. Sí. Hay pacientes que me dicen, porque en otro programa hemos hablado de la prótesis cemento atornillada. Sí. Me dicen, no, pero en otro programa dijiste, digo, claro, estamos hablando de la prótesis. Y entonces no me va a poner esa. No, nosotros usamos monobloc. Ahora me acuerdo que ese también era muy bueno. Muy bien. Ven el programa y se van y me parece muy bien. Estaban aprendiendo, estamos aprendiendo todo. Y entonces ahí se dan cuenta de las ventajas. Nosotros por eso hemos dejado de usar bifásico porque hay muchas complicaciones. Y en la semana siempre teníamos aflojamiento. Un 20% de los pacientes eran para apretar tornillos. Y eso no es normal tampoco. O sea, muchas veces hay que valorar cuál es la causa del aflojamiento del tornillo. Si es un aflojamiento puntual de años, puede ser, pero si es un aflojamiento continuo, el pilar no está bien. Claro. Hay sobrecarga, algo no está bien y hay que corregir. Y a veces vemos todo bien y se suelen aflojar. Muchas veces porque la altura es muy corta y esos espacios, si el paciente tiene ya ese desgaste, no podemos aumentar la altura. Entonces, sin embargo, con un implante monobloc, colocamos una corona que esté más subgingival debajo de la encía y compensamos la retención y no se afloja, no se cementa. Fantástico. Bueno, súper claro. Sí. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya.
paso vamos a ver las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales de El Doctor en Casa. Y entre paréntesis, nada más que recordarles que tenemos la revista del Doctor en Casa, revista digital gratuita. Solamente tenés que suscribirte poniendo tu dirección de correo, y en tu correo vas a ir recibiendo todos los meses con todos los temas que se tratan acá y con los mejores profesionales, como siempre. Ahora sí, vamos con esta primera pregunta, señor director. ¿Hay pacientes que pueden no ser aptos para la colocación de implantes dentales? Sí, un paciente que tenga una enfermedad mental, un paciente que tenga, por ejemplo, bulimia, anorexia, puede ser que haga fracasar el implante, justamente si bulimia por el vómito, sí. O sea, sí, y la anorexia por desnutrición. Pacientes con cáncer no se pueden poner, o que están en tratamiento después del cáncer, muchas veces. Pacientes que están tomando bifosfonato, que siempre hablamos, famoso Prolia inyectable, que se suele decir el reumatólogo le suele mandar como para mejorar la osteoporosis, pero no le explica realmente el funcionamiento. Y si en la ficha clínica no averiguamos bien, podemos tener una complicación severa a la hora de colocar los implantes. Perfecto. Vamos con otra preguntita. ¿Qué molestias pueden provocar las prótesis dentales removibles? Pues de todo tipo, presión, dolor al masticar, dolor en la encía, que le salte la prótesis, que se le desajuste. Va a depender del tipo de prótesis. Si es una completa, va a ser que se le caiga. Si es una con retención, con ganchito, pues puede ser que se le desprenda, que le moleste. Y aparte su acumulación de alimentos, lógicamente. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Una prótesis dental puede romperse? Sí, no hay nada irrompible. Por ejemplo, si usamos una prótesis fija, se puede romper lo que es la resina o la cerámica, pero el metal es muy difícil de partir. Lo mismo con la rehabilitación sobre implante pasa igual. ¿Pero qué hay que hacer para que se rompa una prótesis? No o sé, sea, morder, querer abrir una botella con los dientes, no sé. No, esta por ejemplo es metal, sí, resina por fuera, con dientes de tablilla, perfecto. Esta se puede romper, la resina y los dientes, el metal no creo que lo pueda partir. Claro. Ni con un martillo lo pueda partir. Pero lo que es la parte estética sí se puede romper. Ya. Siguiente consultita. ¿Qué técnica de rehabilitación dental se puede utilizar si el paciente tiene poco hueso? La que hablamos, expansión, regeneración, elevación de seno en la parte del seno o injertos. Ya. Hay solución, eso es lo importante. Hay solución, hay que ver el caso. Y la última consulta. ¿Cuál es la duración que pueden tener los diferentes tipos de prótesis dentales? Una prótesis dental bien cuidada puede durar años, 10, 20 años. Removible estamos hablando y si es fija también no tiene por qué fallar. Lo que suele pasar muchas veces con la prótesis fija cuando son sobre dientes, que dice el cuello se ve negro, eso es porque la encía se retrae, no es que se le vea el metal de la prótesis, el metal de la prótesis nunca se va. ¿Y qué se hace en ese caso? Había que cambiar la prótesis, si la encía se retrajo, hay que poner una prótesis que suba la encía, pero hay que ver por qué se está retrayendo la encía, que no es normal tampoco. Y no es por la edad. Pero algo fisiológico te puede producir algo, pero no necesariamente en la zona de la prótesis. Ya. Entonces habrá que ver. Por eso es tan importante controlar la encía con dientes y sobre implantes también. Claro. Y como en otro programa ya hablamos, la periodoncia es la especialidad olvidada de los odontólogos. Los odontólogos en general no suelen mirar la encía como un problema. Está inflamada, sangra, cepillaste mucho los dientes, muy fuerte, o tu encía sensible. No, te está avisando la encía que algo está mal. Y eso hay que tratar. Perfecto. Bueno, terminamos el programa, doctor. Como siempre, aprendimos mucho, muy didáctico todo. Le agradecemos y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Nos despedimos nosotros también y nos volvemos a ver, si Dios así lo permite, en el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.